En este video vamos a resolver ejercicios de la clase presencial de esta semana relacionados a las funciones trigonométricas. En principio vamos a trabajar dos problemitas que se resuelven conociendo las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Si tenemos un triángulo rectángulo, vamos a tener siempre un ángulo recto y los dos lados que forman el ángulo recto reciben el nombre de catetos. Considerando uno de los ángulos agudos, en este caso θ, el cateto que tenemos enfrente del ángulo θ recibe el nombre de cateto opuesto y el cateto que está pegado al ángulo θ recibe el nombre de cateto adyacente. La diagonal, que está enfrentada al ángulo recto, recibe el nombre de hipotenusa. Se definen las razones trigonométricas teniendo en cuenta la longitud de cada uno de los lados. El seno del ángulo θ es el resultado de la medida del cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es el resultado del cociente entre la medida del cateto adyacente y la hipotenusa. Y la tangente es el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Vamos a resolver esta situación problemática. Un árbol de 50 metros de alto proyecta una sombra de 60 metros de largo. Encontrar el ángulo de elevación del Sol en ese momento. Representando la situación gráficamente, observamos que lo que tenemos como dato son los dos catetos del triángulo rectángulo. Entonces, la función trigonométrica que nos va a permitir calcular el ángulo alfa, que es el ángulo de elevación del Sol, va a ser la tangente. Sustituyendo los datos que tenemos, cateto opuesto, el que está enfrentado al ángulo, mide 50, cateto adyacente, el que está pegado al ángulo, mide 60. Lo que queremos averiguar es el ángulo y tenemos como dato la tangente del ángulo. Por eso vamos a utilizar la función inversa arco tangente. Si lo resolvemos en máxima, el comando correspondiente es atan, nos va a dar la respuesta en radianes. Este es el ángulo que estamos buscando. Si lo queremos en sistema sexagesimal, utilizando la calculadora, vamos a utilizar Shift, la segunda función de la tecla tan, aplicado al dato numérico que tenemos, que es 50 sobre 60. Nos va a responder 39,8 y pico. Significa 39 grados y algunos minutos y segundos. Si lo queremos con grados, minutos y segundos, utilizamos también la tecla correspondiente a grados, minutos y segundos y el ángulo alfa que queremos averiguar mide 39 grados, 48 minutos, 20 segundos. Veamos un segundo problema. Un dirigible que está volando a 800 metros de altura distingue un pueblo con un ángulo de depresión de 12 grados. ¿A qué distancia del pueblo se halla? Representando la situación gráficamente, vemos que tenemos un dirigible a 800 metros de altura que observa un pueblo con un ángulo de depresión de 12 grados. El ángulo que tenemos como dato está fuera del triángulo rectángulo que vamos a utilizar. Pero si comparamos los triángulos, este lado también mide 800 metros, los dos triángulos son iguales, estos lados son paralelos, por lo tanto, este ángulo también mide 12 grados. Nos pide averiguar la distancia entre el móvil y el pueblo, es decir, la hipotenusa del triángulo rectángulo. Y tenemos, con respecto a este ángulo de 12 grados, el cateto opuesto. La función trigonométrica que relaciona cateto opuesto e hipotenusa es el seno. El seno de 12 grados es igual a 800 sobre x. Despejando x, pasamos la x multiplicando y el seno de 12 dividiendo.
Calculando el seno de 12 y haciendo la cuenta de dividir, obtenemos que la distancia entre el dirigible y el pueblo es de 3.847,8 metros. Ahora vamos a resolver dos ejercicios realizando gráficas de funciones seno y coseno, teniendo en cuenta los distintos parámetros que afectan a la gráfica. A es la amplitud y provoca una dilatación o una contracción de la gráfica. Si A es mayor que 1 es una dilatación y si A está entre 0 y 1 es una contracción. B se denomina frecuencia e indica la cantidad de ondas que vamos a encontrar entre 0 y 2pi. C sobre B indica el desplazamiento horizontal o ángulo de fase y D el desplazamiento vertical. Queremos graficar la función f de x igual 2 seno de x más pi. En principio vamos a dibujar la función básica seno de x. Seno de 0 es 0, seno de pi sobre 2 es 1, seno de pi es 0, seno de 3 medios pi es menos 1 y seno de 2pi es 0. Ahí dibujamos un periodo de la función seno. Lo que tenemos que hacer ahora es un desplazamiento en función del valor de c. Como dice más pi, y como vimos la fórmula es menos c, tenemos que tener en cuenta que el desplazamiento en realidad es de menos pi. Por lo tanto, el desplazamiento es hacia la izquierda. Esa es la función seno de x más pi. Pero además tenemos un factor 2, es decir, que la amplitud de la onda es 2. Por lo tanto, vamos a duplicar la altura de la onda. Eso es un periodo de la función 2 seno de x más pi. Como sabemos que es una función periódica, podemos repetir esta gráfica para todos los valores del eje X. Así, hacia el más infinito y el menos infinito. Ahora queremos graficar f de x igual coseno de 2x menos 1. En principio vamos a dibujar la función coseno de x. Coseno de 0 es 1. Coseno de pi sobre 2 es 0. Coseno de pi menos 1. Coseno de 3 medios pi, 0. Y coseno de 2pi, 1. Esto es un periodo de la función coseno. Como tenemos una frecuencia de 2, sabemos que entre 0 y 2pi vamos a tener dos ondas completas de la función coseno. Dicho de otra manera, entre 0 y pi se completa un periodo de la función coseno. Además tenemos un desplazamiento vertical por este menos 1. Por ser negativo, el desplazamiento es hacia abajo. Entonces toda la onda baja una unidad. Esta es la gráfica de coseno de 2x menos 1. Por ser una función periódica, podemos repetir esta gráfica infinitas veces para todos los valores del eje X.